Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman si me logran escuchar con claridad. ¿Sí? Ok. A ver, un minuto, por favor. Ya. Muy bien, chicos, espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. ¿Ya? A ver, vamos a ver el cambio de... Un momentito. A ver, vamos a ver por aquí. Ya está. Vamos a empezar, chicos, entonces con la clase. A ver, me dan unos minutos. Ya como pueden ir observando en la diapositiva, ¿ya? Vamos a trabajar el día de hoy con formación de palabras. Ya es un tema bastante interesante y también bastante importante. Les voy a pedir sí que me presten atención en este caso para que lo puedan entender más práctico. Ya luego al término vamos a estar viendo algunos ejercicios que nos van a ayudar en este caso justamente a poder entenderlo mucho mejor, ¿ya? Si por ahí hay un tema de audio, por favor me avisan, ¿ya? Me escriben al chat en todo caso para poder tenerlo en cuenta, ¿ya? Por favor. Muy bien, chicos. A ver, cuando nosotros vamos a conversar o a hablar de formación de palabras, es importante tener en cuenta que nosotros, al igual que los diferentes campos de estudio, las palabras para llegar a ser lo que son, tienen un proceso, ¿correcto? Tienen un proceso para que puedan o podamos nosotros hacer uso de estas de la manera en cómo lo hacemos, ¿correcto? Voy a enseñarles una imagen, ya aquí está. Chicos, ¿qué observan en esa imagen? ¿Qué ven? A ver, analice bien, observen las figuras que tienen en la diapositiva, lean, ¿no? Eh, las letras que tienen que están acompañando las imágenes, ¿no? Chicos, ¿me escuchan con normalidad? ¿Me confirman? ¿Me escuchan con normalidad? ¿Sí? Ok, Elvia, quizás es tu internet. Quizás, ¿ya? Quizás es el internet. Ya, ya, gracias Esther, muchas gracias. Ya, entonces, observen, analicen, y ahí hay una preguntita que nos están planteando, que dice, ¿sabes cómo se conoce a las palabras que se muestran en la imagen? Esas palabritas que ustedes tienen ahí, ¿ya? Liliana me dice la forma de cómo se comunican, a ver un momentito. Ah, ya, de forma en cómo se comunican los animales, me dice Liliana, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué es lo que observan ahí? ¿Alguien tal vez sabe cómo se llama a esas palabritas que están acompañando a esas imágenes? Liliana, levanta un minutito. ¿Alguien sabe? Miss, buenas noches. Es el sonido para identificar a cada animal, creo, Miss. Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Alguien tal vez por ahí? Porque lo que tenemos ahí, a ver, la oveja bala, claro, la oveja bala, Jesús me dice son sus sonidos, ya, sí, pero esos sonidos, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les conoce? ¿Alguien tal vez por ahí? Ya, maullidos, me dice Johnny, ya, maullidos.
Pero el maullido no lo hace ni el pollo, el cerdo, el león, la abeja, el gallo, la gallina, el perro, el gato, el lobo, la vaca, el caballo y la oveja. Claro, ya otros relinchan, otros. Muy bien, por ahí. Muy bien, Derly. Correcto. Esos sonidos que ustedes me están nombrando, ¿ya? Esos sonidos que me están nombrando se llaman onomatopeyas, correcto, ¿ya? Y no se vayan a olvidar. Profesora, ¿nombre tan raro? Sí. Parece raro, ¿no? El nombre también. Pero no, son onomatopeyos, son sonidos onomatopéyicos, ¿no? Claro, como ya ahí nos ha estado ilustrando Johnny, el caballo es el que relincha, ¿ya? Ahí tenemos, cada animal, Esther me dice, cada animal tiene diferentes maneras de comunicarse. Cada animalito tiene un sonido o emite un sonido diferente, ¿correcto? Es por eso que nosotros también los diferenciamos, ¿no? A veces tal vez por ahí, si nos vamos de campamento, tal vez por ahí alguien quiere, profesor, hay que irnos a tal lugar, ¿no? O de paseo, tal vez cuando van con la familia, ¿no? Y van por ahí por las lagunas o tal vez algún centro arqueológico que está, pues, ¿no? En unas zonas, pues, alejadas de la ciudad. En el camino, pues, nosotros nos vamos encontrando con vida silvestre, ¿no? Y de ahí los podemos identificar justamente a través de los sonidos que estos efectúan o que estos tienen. Correcto. Lo que ustedes tienen ahí son sonidos onomatopéyicos, ¿no? Entonces, nosotros le hemos atribuido el sonido a un animal, ¿no? Tal como lo pueden ver ahí, ¿no? Pero si yo por sí solo, si yo ignorara, si yo desconociera que el bis es de la abeja y alguien me escribe BZZ, ¿tendría algún significado para mí? ¿Podría decir, eso significa esto? ¿Podría o no podría? ¿Podría o no podría, chicos? Muy bien, Elia, muy bien, Kelly. No podría, ¿no? Porque sería un poco raro, ¿no? ¿Qué cosa es BZZ? Me dirían, ¿no? Pero como nosotros identificamos ello y ya el significado de ese término se atribuye a un animalito, ya por ahí establecemos un vínculo, ¿correcto? Entonces, si nosotros vamos a analizar cómo es que hemos llegado a este proceso, créanme que tendríamos que remontarnos a siglos atrás. Yo les pregunto, chicos, ¿para ustedes qué es más fácil? ¿Aprender a hablar o aprender a escribir? ¿Qué es lo más sencillo? ¿Qué es más fácil? ¿Aprender a hablar o aprender a escribir? Muy bien, Esther me dice hablar. Cecilia también, hablar, a Elvia me dice es más fácil escribir. No, pero nosotros, ojo, no estamos hablando de la edad que tenemos ahorita, sino desde que somos pequeñitos, desde los 2, 3 añitos. ¿Qué es más sencillo? ¿Hablar o escribir? Correcto, y por ahí hablar, Jesús hablar, Marlene. Claro, ¿no? Si de ahí por ahí recordamos, o tal vez ustedes tienen hijos pequeños, ¿no? Empiezan con los balbuceos, ¿no? Y antes de que vayan incluso al jardín, muchos pequeños en casa empiezan a conversar ya, ¿no? Tal vez algunas palabras se entienden más que otras, pero ya están en ese proceso, ¿no? Pero ahora llevémoslo a la escritura. Hay que darle a un niño un lapicero con un papel y hay que decirle, a ver, escribe. El niño, lejos de escribir, va a empezar a hacer rayones, a rascatear, ¿no? A hacer sus garabatos. Porque el aprender a escribir es todo un proceso, ¿no? Y a veces ni nosotros mismos seguimos, o escribimos a la perfección, a veces se nos escapa por ahí una palabrita, ¿no? Y pasa, y pasa. Entonces, cuando nosotros hablamos de formación de palabra, vamos a revisar el día de hoy. Aquí tenemos algunos procedimientos que se establecen en la formación de palabras como tal. ¿Listo? Tengo procedimiento de formación, tengo palabras que se escriben o que se forman por derivación, por composición, por paresíntesis, por acronimia o cortamientos y las onomatopeyas. La siglación también, ¿no? Entonces vamos a ver algunos de estos grupos para que ustedes los puedan entender.
y luego ya cuando les toque seguir con el desarrollo de sus exámenes, ya lo puedan hacer con mucha más facilidad o mucha más calma, ¿ya? De todas maneras, voy a ir lento, voy a ir despacio para que lo puedan entender. Pero si aún así hay dificultades, me lo hacen saber para volver a retroalimentar. ¿Listo? Profesor, ¿a mí para qué me sirve aprender sobre formación de palabras? ¿Tiene alguna utilidad en mi vida? Claro que sí, porque justamente esa formación de palabras hace o ayuda a que ustedes, a que yo y que todos nosotros podamos hacer uso de estas palabras según el contexto en el cual la vamos a necesitar. ¿Correcto? Si yo no sé el procedimiento de una formación o el procedimiento de formación que ha sufrido una palabra, incluso cuando a mí me toque analizarla de manera independiente, me voy a quedar así como si nuestro procesador estuviese cargando, ¿no? Así como cuando se nos va el internet en casa, igualito. ¿Ya? Entonces, vamos a ir revisando. Vamos a empezar con el primer caso, que son la formación de palabras por derivación. ¿Correcto? ¿A qué se debe la derivación, chicos? La derivación se refiere a que vamos a tener una raíz o lexema, por cualquiera de estos dos términos, o base, 3 términos, y vamos a tener morfemas derivados, es decir, que van a acompañarlos, ¿ya? A ver, profesora, ¿cómo así? Vamos a ver lo siguiente, ya, a ver, denme un minutito, vamos a compartir un Word, ¿ya? Vamos a compartir un Word. Ya está. Por derivación, ya vamos a empezar por... Ahí tienen el ejemplo, miren, plancha es la base, vamos a decir, y tenemos planchar, planchado, planchadora, planchita. Es como que de una sola palabra han nacido otras. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo sustantivos, había un apartado donde estábamos viendo que se formaban por derivación? Primitivos y derivados, decíamos. Los derivados se relacionan con esto de aquí, ¿ya? Ahora, vamos por aquí. Ya está. Vamos por el primero, que es derivación. ¿Ya? Derivación. La derivación, ustedes la recordarán, y si no la recuerdan, ahorita les refresco la memoria. Son aquellas palabras que van a nacer a partir de otra, que va a ser el elemento base o el elemento principal, ¿ya? Por ejemplo, vamos a trabajar con la base papel. ¿Qué palabras creamos a partir de papel? Para recordar nada más. ¿Qué palabras tenemos a raíz de papel, chicos? Liliana, papelito, ya, papelito. ¿Qué más, chicos? De papela, de papel, papelón. Ya, Kelly. ¿Qué más? Papelógrafo, me dice Derly. Ya, papelógrafo. Una más. Por ahí algo se les ocurre, papelote. Ya, listo, ahí lo cierro. Mire, si yo analizo esas 4 palabritas que ustedes me acaban de brindar, ¿ya? Mi palabra inicial es papel. Yo analizo las palabras que nacen de papel, ¿correcto? Y miren, ve, si yo ahorita lo voy a resaltar, miren, aquí tengo papel, ya, aquí tengo papel, aquí también tengo papel, aquí también tengo papel y aquí también tengo papel. Eso que yo he resaltado de amarillo, chicos, se le conoce como raíz o como lexema o como base, porque a partir de esa palabrita yo puedo formar otras nuevas. Y profesora, si eso se llama raíz, lexema o base,
¿Cómo se llama esto que está a su costado? Esto que está ustedes resaltando de turquesa. Esto que está, les pregunto, a ver, voy a terminar. Lo que está resaltado de turquesa, chicos, ¿está antes o está después de mi raíz? Después, muy bien, Elvia, Marlin, Jesús y Esther, correcto, después. Lo que aparece, chicos, después de la raíz, después del lexema o base, se le conoce como sufijo, lo que está después. Y lo que está antes de la raíz se conoce como prefijo, ¿ya? Todas las palabras van a tener su raíz, todas, es como una plantita. Yo les pregunto, si una planta no tiene raíz, ¿podrá existir? ¿Qué opina? ¿Podrá existir si una plantita, a ver, yo les doy a ustedes a ver, una plantita, pero sin raíz, ¿podrá existir esa plantita? No, correcto, no puede existir. Necesita de su raíz para decir que hay una planta o que ha nacido una planta. Lo mismo sucede con las palabras. Si la palabra no tiene raíz, lógicamente, pues esta ni significado va a tener. La raíz es el elemento principal. Sí o sí, todas las palabras presentan raíz, porque la raíz es el elemento principal y con significado. Porque yo les pregunto, en la palabra papelito, yo imaginémonos que borro papel y me quedo solo con hito. Les pregunto, hito tendrá un significado propio. Si yo los mando a buscar hito en el diccionario, encontrarán una palabra que se escriba así, tal cual, y les dé un significado, significa tal cosa. ¿Encontrarán o no encontrarán? No van a encontrar, correcto. Pero si yo tal vez por ahí les pregunto, chicos, ¿qué significa papelito? ¿No? Tal vez ahí cada uno de ustedes me va a dar una definición, ¿no? Ah, profesora, se refiere a un papel que es tal vez de un tamaño más pequeño, supongamos, ¿no? O profesora, es el diminutivo de papel. Ah, ya, porque el término papelito sí le vamos a encontrar un significado, sí va a tener una razón de ser, vamos a decir. Pero hito solito, no. Y si por el contrario borro hito y solo les digo busquen papel en el diccionario, ¿encontrarán un significado de la raíz de papel? ¿Encontrarán una definición o un significado? Sí, correcto. La raíz sí tiene significado, mientras que los que lo acompañan, no. Entonces, hay palabras que van a tener prefijo, sufijo, otras que solamente sufijo, otras solo van a tener prefijos, pero lo que sí o sí todas van a tener es raíz, ¿correcto? Entonces, el primer proceso de formación de palabras es por derivación. Profesora, si yo digo, por ejemplo, librero, librería, librito, librote, ¿son palabras que se están formando por derivación? ¿Qué opinan? Sí, correcto. Si yo digo vecino, vecindad, vecinito, vecinita, ¿serán palabras que se están formando por derivación? Sí, correcto. Entonces, a eso se enfocan los procesos de formación de palabras por derivación. Primer punto, por derivación. Papel, libros. Cuando vimos sustantivos, vimos el caso de zapato, vimos el caso de flor, vimos el caso del pan, ¿no? Panadero, panadería, panecito, panera, panes, me decían, ¿no? Cuando hablábamos de flor, me decían allá, flores, florero, florería, florista, Florencia, incluso me daban nombres que nacían de la palabra flor. ¿Correcto? Entonces, el proceso de formación por derivación, ¿quedó claro, chicos? ¿O hay alguna duda, tal vez, para poder aclararla?
¿Dudas, chicos, o quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me confirman Liliana, Jesús? Ok, muy bien. Los demás también, por favor. Esther, muy bien. Elvia, igual, correcto. Ya, entonces derivación quedó claro. Muy bien, chicos. En eso consiste el proceso de derivación. Ahora, vamos a pasar a otro proceso de formación que es el proceso de composición. ¿Ya? Es el proceso de composición. A este proceso también ustedes lo van a recordar y lo van a entender igual de rápido porque eso también se vincula con algo que hemos visto en sustantivos. Recordarán cuando vimos lo siguiente. Miren, aquí vamos a tener dos grupos, ¿ya? Voy a tener el grupo A, que van a ser las palabras que se forman por yuxtaposición, y vamos a tener al grupo B, que es una composición propiamente dicha. Profesora, ¿qué consiste? ¿De qué es? ¿De qué trata? ¿De qué habla? De lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un proceso de formación por yuxtaposición, chicos, es cuando vamos a hacer una suma. Acá se van a acordar. Es cuando vamos a sumar una raíz más otra raíz. Ojo, ojo al piojo, como dicen. Aquí ninguna raíz o lexema sufre modificación. Modificación. Ahorita me van a entender. ¿Cómo así, profesora? Háblenos en español. La siguiente manera, chicos. Es como cuando nosotros hacíamos, o con este ejemplo se van a acordar. Cuando nosotros en la clase de sustantivos sumábamos dos raíces para crear una nueva palabra. Por ejemplo, yo sumo la raíz abre más lata. ¿Se acuerdan? O cuando yo sumo las palabras saca más corcho. Cuando yo sumo la palabra mata más mosca. ¿Correcto? A estas palabritas se les conoce como una formación de palabras por yuxtaposición. ¿Ya? Ahora, les pregunto, en la primera suma, profesora, ¿es matemática? No. Pero para poder entenderlo, en la primera sumatoria, ¿qué palabra crean? ¿Qué palabra crean, chicos? Hoy día han venido muy habladores ustedes. Activen sus audios. Miss, abre lata. Abre latas. Miss, Muy bien, es Elvia. abre lata. Ay, perdón, abre lata. Estoy colocando tu nombre. Abre lata. Listo. En la segunda, ¿qué sale? Saca corcho. Correcto. Saca corcho. Correcto. Saca corcho. Listo. En la tercera, ¿qué sale? Mata mosca. Mata mosca. Correcto. Miren, si yo analizo la suma de abre más lata, me sale abre lata. En esa palabra, al final, el resultado de esa suma, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Solo que están juntos en una sola palabra. ¿Es o no es lo mismo? ¿Es o no es lo mismo? ¿Es o no es lo mismo, chicos? ¿O es diferente? ¿O ha cambiado? No, Miss, no ha cambiado. No ha cambiado, correcto, es lo mismo. Si yo leo sacacorcho, si yo lo separo en las dos palabras que es porque es la unión al final, sacacorcho, es lo mismo. El resultado en realidad es como si yo a la suma le quito el signo positivo y lo junto, ¿correcto? Lo junto. Ah, ya, profesor, entonces, la formación de palabras a través de la composición por yuxtaposición es cuando ustedes van a sumar dos raíces y esa sumatoria, chicos, al final va a ser prácticamente, al juntarse, no pierden ninguno sus cualidades ni tampoco se modifican. Son lo mismo, son tal cual, se presentan de la misma manera, solo que unidos, juntos en una sola palabra.
Pero no va a pasar lo mismo cuando nosotros hablamos de la composición por propiamente dicha. Ya no va a pasar lo mismo. Y aquí se van a dar cuenta. Miren, por ejemplo, yo voy a tener aquí lo siguiente. Voy a tener rojo más blanco. ¿Ya? Voy a tener pelo más negro. Ojo más verde. Miren, yo aquí tengo 3 sumas. Cuidado sus audios, chicos, por favor. Cuidado sus audios. Ya. Miren, yo aquí tengo estos 3. Yo les pregunto, chicos, si yo les digo, a ver, hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a sumar ya las raíces o los lexemas que yo tengo ahí. ¿Qué me sale de la combinación? No combinación de colores, cuidadito. Sino que si yo junto la base, el rojo, más la base blanco, así como hemos juntado la palabra abre más lata, y se ríen todavía, ¿no? Rosado, me dice, rojo más blanco. Bueno, eso en arte, chicos. En arte sí es rosado. Yo no se los discuto, porque sí, es rosado. Pero en letras no es rosado, chicos, ¿ya? Si yo junto la raíz rojo más la raíz blanco en una sola palabra, ¿qué me queda? ¿Cuál será el resultado de esa sumatoria? Sería rojo-blanco. Rojo-blanco. A ver, cuando nuestra selección peruana juega, porque nuestra bandera es rojo y es blanco, ¿qué dicen? ¿Rojo-blanco nos dicen? No, rojo y blanco. Y blanco. Correcto, muy bien. Rojiblanco. O si fuese blanco más rojo, blanquirroja. También funciona. Ya miren. Rojiblanco. Oye, vamos a ponerlo al revés para que no suene raro para ustedes, ¿ya? Blanco y rojo. Ya al revés lo voy a poner. Ya. Miren, aquí mi resultado es blanquirroja o blanquirrojo. Ya, me quedo. Les pregunto, ¿ha sufrido modificación en esa sumatoria alguna de las palabras o se han mantenido iguales como en el caso de yuxtaposición? Para que me entiendan. Sumen pelo más negro. ¿Qué sale? ¿Qué sale, chicos? Pelo negro. Correcto, Pelo Rafaela. negro. Muy bien. Peli negro. Listo. Y si sumo ojo más verde. Ojiverde. 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 Les pregunto ahora sí. Si nosotros comparamos el resultado de las sumas de yuxtaposición con las de propiamente dicha, ¿serán iguales o ha habido algún cambio? Ha habido un cambio. Hay un cambio. Agregamos de ahí. Claro. Ahí está. Muy bien. Miren. Son igual. Miren aquí. Aquí también son, profesores, la suma de 2 raíces. Claro que sí. Claro que sí, es la suma de 2 raíces, porque tienes la raíz blanco, una, y la raíz roja es la segunda. Pero en la que es la composición propiamente dicha, chicos, la raíz o una de las raíces, ¿ya? Una de las raíces sufre modificación. Blanquirrojo, les pregunto, ¿quién se modificó? ¿Blanco o rojo? ¿Cuál se modifica? Blanco. Esta de aquí sufre la modificación. Esta. Y aquí está. Aquí está. Y en la segunda, ¿quién sufrió modificación? ¿Quién? Pelo. Pelo, correcto. La O cambió por la I. Y en la tercera, Ojo. ojo. Ya no digo ojo verde. Ojiverde. Cuando ustedes escuchan
Oye, mi mamá es ojiverde. Allá, o sea que sus ojitos son de color verde. Mire, cuando nosotros escribimos o hablamos o formamos palabras por la composición propiamente dicha, una de las dos raíces, por lo regular siempre es la primera, va a sufrir una modificación. Pero cuando es por yuxtaposición, no se modifican, porque miren, ve, yo aquí tengo abre y aquí tengo abre. Aquí tengo lata y aquí tengo lata. Miren, lo mismo, pero en propiamente dicha sí va a cambiar. ¿Correcto? Ahora, entonces, es como, a ver, es como cuando ustedes pasan de su vida de solteros a ser casados, ¿no? O antes de casarse, ¿no? Cuando estaban en la etapa del conocerse, del tratarse, ¿no? Cada quien de manera independiente, con sus costumbres, con sus formas de ver las cosas, con su forma, así como por yuxtaposición, ¿no? Ustedes son una raíz y la otra persona también es una raíz diferente. Disculpen por la tardanza. Ustedes, ¿ya? Ahora, ninguno sufre modificación. Listo. Pero cuando ya pasan a la etapa del matrimonio, que sería ya una composición propiamente dicha, en algunos casos, ¿no? Sí o sí, uno va a sufrir modificación, ¿no? Entonces, para entenderlo de esa manera, cuando las raíces se juntan, pero no se modifican, ninguna, es yuxtaposición. Pero cuando se juntan y una de ellas cambia, es propiamente dicha. ¿Correcto? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, consulta o tal vez uno de esos dos no ha quedado claro para repetirlo? ¿Quedó claro, chicos? ¿O alguna duda adicional para repetirlo? ¿Ninguna? Que calla otorga, Sí, dicen. El silencio también es respuesta. Ya, Yober, gracias. Ya, ojalá. Muy bien, entonces, ahí tenemos por composición. Ahora sí, volvemos a las diapositivas. A ver, aquí. Ahí está. Ahí está por derivación, ahí está la composición, ahí tenemos yuxtaposición y tenemos la propiamente dicha. Ahora, vamos por siglación. Chicos, las siglas son las letras mayúsculas, ya es la unión de letras mayúsculas que constituyen o significan el nombre de una asociación, de un grupo, ¿ya? Entonces, las siglas, chicos, es la unión básicamente de las letras iniciales de las palabras que componen el nombre. Solo la letra inicial, la letra. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos PNP, ¿qué significa PNP? Sencillo, ¿qué significa? Correcto, Policía Nacional del Perú. Muy bien, Policía Nacional del Perú, correcto. Y eso ustedes lo saben. Profesora, ¿es necesario que yo sepa el nombre? Claro. ¿Por qué crees que cuando te preguntan, a ver, la PNP, en tu cabecita, policía, la P de policía, nacional, la N de nacional, del Perú, la P de Perú, PNP, ¿correcto? Siglas. Ojo, tengan cuidado porque de ahí vamos a ver lo que es este otro, que es por ahí como que muchas veces suele causar confusión. Por ahí tal vez conocen otras siglas, por ejemplo, el nombre de algunas universidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la región de Ancash tenemos en Huaraz lo que es la UNASAM, ¿no? Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, UNASAM, ¿ya? Ahora, por ahí también hay universidades en las zonas, ¿no? Por ejemplo, la UTP, la PUC, a ver qué más tenemos. La UNMSM, la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Sus siglas. ¿Qué otro ejemplo pueden proporcionar tal vez ustedes, chicos? ¿Qué han leído, qué han visto, qué han acudido tal vez a hacer algún tipo de trámite? No lo sé. ¿Qué otro ejemplo podrían poner o colocar en siglación? La ONU, por ejemplo, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Tal vez las universidades, saber de los departamentos de donde son ustedes, o de las regiones o provincias, o tal vez la universidad, profesora, por acá tenemos un pedagógico, un instituto, el MINSA. MINSA, ya. Gracias, Kelly, por ese ejemplo. MINSA no. En siglación no entra MINSA. Derli, DNI, Documento Nacional de Identidad, correcto, Derli, es así. Yojaira, ¿qué significa SM, Yojaira? Ilústranos, porque tal vez son nombres de instituciones de los lugares donde ustedes pertenecen y sería bueno también tener ahí un dato, un plus. Elvia, ¿qué significa CE? San Martín, me dice. Para el BSM San Martín, dice. Ya. ¿Qué otros casos de siglación conocen? El nombre. Ya, ustedes han visto que a los colegios les ponen IE, institución educativa. Otros le ponen IEP, institución educativa particular. O algunos son institución educativa parroquial también, depende, ¿no? Entonces, esas palabritas son formadas por este proceso de formación de siglación. Son formaciones de palabras por siglación. Sus siglas son las que influyen, las que ayudan a la formación o a la creación de esas, o de esos términos, la OMPE. La OMPE, muy bien, Derly, sí, la OMPE, sí. ¿Listo? Entonces, siglación. Ahora, vamos con acronimia, chicos. A esto me refería cuando les decía que a veces suele causar un poquito de confusión entre siglación y acronimia. Se quedan muchas veces pensando, no es lo mismo, incluso, ¿no? A veces llegamos a decir, la acronimia, chicos, ya no van a ser únicamente las letras iniciales, sino que ya vamos a tomar pequeñas sílabas o una parte de la palabra para poder formar ese nombre. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes me hablan de RENIEC, la RENIEC, chicos, no es una palabra formada por siglación, sino que la RENIEC es una palabra formada por acronimia. Porque si yo analizo lo que significa RENIEC, ¿RENIEC qué significa, chicos? A ver, cultura general, ¿qué significa RENIEC? ¿Qué significa RENIEC, chicos? ¿Qué significa RENIEC, chicos? ¿Qué significa RENIEC? Registros, me olvidé, ay, Elvia. Pregunta de examen de admisión, ¿qué significa RENIEC, chicos? Registro. ¿Qué más? Jalada. Y a ver, busquen, profesora. No me acuerdo, profesora. Nunca sabí qué significa RENIEC y he ido a tramitar mi DNI, pero no sé qué significa RENIEC. ¿Qué significa? Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Correcto. Muy bien, Jesús. Miren, si yo analizo RENIEC, ¿ya? Entonces ahí tenemos no solo la R, porque si fuese siglación sería R, N, I, E y C. Pero ahí tenemos RE. Toma la primera sílaba. ¿Correcto? Lo mismo si buscan por ahí, por ahí me decían MINSA, profesora. ¿Qué significa MINSA, chicos? MINSA. ¿Qué significa MINSA? MINSA, chicos, ¿qué significa?
Ministerio de Ministerio de Salud, ¿no? Pero es Ministerio de Profesora, Salud. muy buenas Ministerio de noches. Salud. Puede ser, ¿no? Ministerio, min. De ahí sale la sílaba min. De salud. Y de salud sale la sílaba sa. Min, sa. Por eso se forma por acronimia. Si fuese siglación, sería MS. Pero no es MS, pues chicos. Es MINSA. ¿Correcto? Ahí creo que con ese ejemplo podemos diferenciar lo que es siglación de lo que es acronimia. O no, o tal vez por ahí hay dudas todavía para poder plantear otro ejemplo. ¿Con eso quedó claro o necesitamos otro ejemplo, chicos? ¿Otro ejemplo? Confírmenme, por favor, les estoy preguntando. De ahí vamos a estar pensando en cualquier cosa menos en siglación y acronimia. Ya, ¿sí quedó claro con eso? La diferencia entre siglación y acronimia. Ya, listo. Ahora, muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Ya? Ahora, vamos con una bastante fácil. Y es algo que ustedes suelen utilizar, ¿ah? Que es la formación de palabras a través de la abreviatura. Cuando ustedes escriben a un documento, o tal vez cuando les escriben a sus asesores, ustedes, ya vuelvo al ejemplo, Esther, ya, voy a volver, ya, hija. A pedido de Esther, vuelvo a acronimia y asiglación antes de continuar con abreviatura. A ver, ¿qué otra palabrita por ahí yo tengo? A ver. Ya. Yo por siglación tengo Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. O de Organización Mundial, la M, de Salud, la S, OMS. Repito, la siglación es la formación de las letras o de las primeras letras de la palabra, de cada palabra del nombre completo. Ya es como si ustedes, por ejemplo, en tu caso, Esther, me dirías a la profesora, supongamos que tu nombre es una institución, supongamos, ¿ya? EIPH. Eso sería siglación, ¿no? Porque al final son letras que componen tu nombre o el nombre de tu empresa, vamos a decirlo así. Pero por acronimia ya no va a ser EPH, sino puede ser, Espagua, supongamos. Tomas una sílaba de cada palabra. Vuelvo a mi ejemplo. OMS es siglación. Ya, Elvia, está bien, no te preocupes. Cuídate. Ya nos estamos encontrando de acá más adelante. ¿Ya? OMS, siglación. Pero si yo busco una palabra formada por acronimia, ya no va a ser OMS, sino, por ejemplo, ya en la pantalla tengo el término ofimática, que la palabra ofimática es la formación del nombre de oficina informática. Ofimática. ¿Correcto? Mira, y miren todos también. Acronimia, OFI, no es solamente la letra inicial de la palabra, es todo un grupito. Y mática es un grupito incluso más extenso. No es una sola palabra, es un grupo grande. Puede ser una sílaba, 3 letras, 4, eso depende de la formación. Entonces, por acronimia, ¿ya? Las palabras se van a formar combinando, se van a combinar, no van a tomar una sola palabrita o letra. Letra es el término correcto, no van a tomar una sola letra, sino que van a combinar, ¿no? Pueden tomar 2, pueden tomar 3 letras de la misma palabra, o 4 o 5, dependiendo de, pero en el caso de las siglas, sí se toma únicamente una sola letra, nada más, ¿ya? Con eso, Esther, ¿quedó más claro? ¿Con eso quedó más claro, Esther? ¿Sí? Ya. Esther, ¿me confirmas? ¿Con eso quedó más claro?
Sí, Miss. Sí quedó claro, gracias. Ya está, listo. Ahora sí paso por aquí. Ahora sí paso. ¿Ya? Las abreviaturas, como les iba diciendo, son términos que nosotros ya tenemos mucho hábito de usarlo, ¿no? Ya sea cuando escribimos un mensaje al WhatsApp, ya sea cuando le escribimos un mensaje al asesor, a la asesora, al profesor, a la profesora, o tal vez cuando ustedes en sus trabajos tal vez se dirigen hacia tal vez sus jefes mediatos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos profesor, ¿no? El término completo es profesor, ¿no? Pero nosotros a veces no escribimos profesor, sino ¿cómo escribimos? ¿Cuál es la abreviatura que ustedes utilizan para profesor, chicos? Abreviatura. ¿Cuál será la abreviatura de profesor, chicos? Miren, así de doctor es DR, de doctor es DRA, porque es femenino. Director es DIR, ingeniero es ING, hasta la G, no es INGE. INGE, letra, no. INGE no es abreviatura, cuidadito. ¿Ya? Licenciado es LIC. ¿Ya? Señor SR, señorita SRTA y ustedes UDS. Pero a su profesor, si yo le escribo, a ver, supongamos, ¿no? Yo soy alumna y yo necesito algo de que me explique un ejercicio de matemática, el profesor o la profesora, ¿no? La abreviatura formal que nosotros utilizamos muchas veces en documentos es prof, solo hasta la F. Profesora y profe, esa abreviatura, no. Podríamos tomarlo como un acortamiento de palabras, ¿sí? ¿Ya? Es como cuando ustedes le dicen, en lugar de decirle abuela, hola Úrsula, buenas noches. Prof es P-R-O-F punto, así es, ¿cierto? Eso, Úrsula, correcto. Sí, correcto, Úrsula. Muy bien. Ya, correcto. Prof, le dices, ¿no? Prof. Y el término profe, eso es acortamiento. Por ahí cuando ustedes tal vez trabajan o van a trabajar o tal vez en un futuro quieren ser ingenieros o tal vez se desarrollan o desenvuelven dentro del campo o tienen trato con ingenieros, no sé, ¿no? Tal vez puede ser el caso, o vecinos, familiares, no lo sé. Y les dicen Inge. Inge es un acortamiento de palabra. Su abreviatura no es Inge, es ING. Inge. ¿Ya? Entonces, para poder reconocerlo, acá justo Jesús también me había dicho, prof. Jesús, ajá, correcto. ¿Listo? Cuando ustedes escriben también una carta, un documento, una solicitud, un FUT, y a veces al término, ¿no? Ustedes escriben todo el cuerpo del documento y al final le ponen ATTE, o sea, atentamente. O a veces cuando ustedes les entregan un documento, ustedes son los que lo recepcionan, o a ustedes les entregan una constancia de trabajo, una constancia de estudios, etcétera. En algunos casos suelen considerar ATTE, punto, y debajo de eso viene la firma del jefe directo, ¿no? Sea del director, sea del gerente, del administrador, ¿no? De la cabeza de la empresa en ese caso. Entonces, las abreviaturas son ya un término más reducido, ¿no? Pero que igual, o sea, dentro de esa reducción de palabras o letras que componen eso chiquitito que parece, que lo vemos incluso ahí en el cuadro de doble entrada en la diapositiva, se entiende lo que estamos diciendo, se entiende o a quién nos estamos refiriendo o a quién va dirigido ello. ¿Correcto? Entonces, las abreviaturas, como les digo, son ya un tema o algo que ustedes cotidianamente utilizan, ¿no? Tal vez por ahí, profesora, yo cuando le escribo a mi asesora le digo señorita, pero yo no le escribo completo señorita, simplemente le escribo SRTA, ¿no? O profesora, yo soy presidenta del aula de mi hijo, ¿no? Y cuando tengo que coordinar con
tesorera o con la secretaria le digo señora, pero no escribo completo porque profesora me canso, prefiero evitar la fatiga. Por eso solamente le escribo SRA. O profesora, yo trabajo en una empresa y tengo que ayudar a la ubicación de... Ay, ¿cómo se me fue la palabra? A la ubicación de productos, supongamos, ¿no? O soy la encargada de abastecer la empresa y tengo que solicitar catálogos o hacer pedidos a otras empresas. Entonces, pero yo no le digo señor, le digo SR. Por ejemplo, señor Sánchez, ¿no? SR Sánchez. Utilizamos las abreviaturas y las abreviaturas son bastante comunes ya en nuestro hábito cotidiano, ya es algo común, porque nos simplifica muchas veces, incluso a veces estamos tan apurados que abreviarlo nos reduce el tiempo para poder escribir, ¿no? Entonces, vamos manejándolo hasta ahí. Hasta este punto, ¿hay dudas, preguntas, consultas, chicos, tal vez? Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, tal vez hasta esta parte. Chicos, dudas, preguntas, consultas, ya, Pedro, muy bien, listo. ¿Todo? ¿Todo claro hasta este punto? ¿Sí? Sí, Ok. Miss. Miren, para poder reforzar, yo aquí tengo justo el término en los ejercicios, aquí está. Miren, en este ejercicio yo tengo 9 palabritas. Bueno, lo que el tiempo nos dé, porque el tiempo es ingrato. Les pregunto, lanzallamas. ¿Por cuál de los procesos que hemos visto está formado? ¿Por derivación, por composición, por siglación, por acronimia o por abreviatura, chicos? Lanzallamas. ¿Por cuál, chicos? ¿Estará formado por derivación? ¿Qué opinan? Chicos, ¿estará formado por derivación? Recuerden que Profesora, ¿por composición? Sí, composición. Ya, composición de yuxtaposición o de propiamente dicha. Recuerden Uniendo que dos palabras. cuando es yuxtaposición no se van a modificar ninguna de las raíces, pero cuando es propiamente dicha sí hay modificación. Lanzallamas. Son dos palabras, ¿no? Son 2 raíces, sí, pero ¿hay modificación aquí o no hay? No. No hay, Yuxtaposición. entonces sería yuxtaposición. Correcto, sacacorchos, chicos. ¿Por qué proceso está formado? Saca corchos. Igual dos palabras. Correcto. Proceso de derivación o composición. 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 Cortafuegos. Cortafuegos. Igual. Igual. A ver, pelirrojo, aquí. Pelirrojo. Propiamente dicha. Claro, Pelirrojo. composición propiamente dicha. Muy bien. ¿Y rompecabezas? Rompecabezas. Igual. Composición, pero también propiamente dicha. Yuxtaposición. Yuxtaposición. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas antes de terminar la clase? Tal vez por ahí que tengan. ¿Ninguna? ¿No? Ok. Bien, chicos. El día de hoy entonces hemos revisado estos procesos por los cuales las palabras se van modificando y se van formando. ¿Ya? Entonces,
Y ya con esto ustedes van a poder desarrollar sus ejercicios, pero de todas maneras, si requieren algún tipo de apoyo o asesoría, tienen los números para que puedan ponerse en contacto y para poder orientarlos, ¿correcto? Cuídense bastante, por favor, y ya nos estamos reencontrando para lo que sería su próximo bimestre, ¿ya? Miss, ¿eso queda ¿O no? grabado? Ustedes, a ver, sí, ¿no? Sí, correcto, chicos. Muy bien, cuídense, por favor. Sí, está grabado, Úrsula. Ya cuando les envían los enlaces, lo van a poder volver a repetir la clase para que nuevamente lo puedan, tal vez aclarar algo que tal vez por ahí se estén olvidando. Muy bien, chicos, cuídense bastante entonces. Bonita semana, ya nos estamos volviendo a reencontrar, chicos. Gracias, buenas noches. Buen fin de semana a todos. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Gracias, Miss. Hasta la próxima. Gracias, Miss. Chao.